Esta es la imagen de la dolarización. Así quieren dolarizar, o sea, Milei quiere dolarizar. Ya está Silvia Sarabia con nosotros, dirigente social. Silvia, gracias por estar, gracias por haber venido. ¿Qué pasa con el tema de la dolarización? ¿Sirve o no sirve, Silvia? Creemos de que dolarizar es una propuesta que realmente es una propuesta muy desgraciada. Sí. Porque sí. implica perder soberanía monetaria, implica también algo que en Argentina ya vivimos, que fue cuando nos planteaban la convertibilidad, un peso, un dólar. Toda esta cuestión de que Milei incluso patea para adelante, de cómo va a ser. Bueno, evidentemente nosotros creemos que es una gran trampa. No le está diciendo a los argentinos y argentinas que en realidad vamos a terminar cobrando, no sé, 20, 30 dólares. Bien, y ahora, Silvia, ¿qué pasa con aquella persona que no tiene un trabajo fijo y tampoco es monotributista? Que es, por ejemplo, una persona que se dedica a tratar de rescatar un peso para tratar de vivir mejor. ¿Qué pasa con esto, Silvia? Bueno, tenemos millones de personas, de trabajadores y trabajadoras en esas condiciones que lamentablemente es lo que este gobierno no tuvo ninguna intención de resolver. Y eso es el golpe más duro, porque efectivamente los bonos son una ayuda, pero no alcanzan, porque lo que está sucediendo hoy, donde encontramos un kilo de azúcar a 1.000 pesos, evidentemente no, hoy hay que comer. Hoy hay que resolver las cuentas y ni que hablar de los que están quedándose en banda porque tienen que renovar alquileres y hay un problema muy profundo que no se resuelve como lo están resolviendo hoy. A Massa lo escuchamos ayer decir que está esperando que el fondo le entregue una cantidad de dinero para pagarle al fondo. O sea, evidentemente la cuestión estructural no se está modificando y Massa va atrás del problema, cuando en realidad la sociedad necesita una resolución hoy. Estamos con muchas dificultades, la cuestión climática lamentablemente las está agravando, hoy la situación está realmente terrible. Y además, Silvia, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario te dice, bueno, tenés que devaluar? Hay que suspender los pagos al Fondo Monetario. Hay que decir basta, porque precisamente Massa está dejando traslucir cómo es la negociación. Ya sabemos cómo el Fondo Monetario actúa no solamente con Argentina, sino con el resto de los países del mundo. En realidad, el grave error de este gobierno fue convalidar un acuerdo con el Fondo Monetario y convalidar esa estafa que nos hizo Mauricio Macri al pueblo argentino. Y el punto de partida, a partir de eso, evidentemente, todo va a ser presiones, porque en esto yo disiento. La accionar del Fondo Monetario es un accionar netamente político, no es económico, no es cualquier acreedor. Bien, ¿cuánto tiene que ser un salario, Silvia, hoy? El salario nosotros sostenemos que tiene que ser igual a la canasta básica. O sea, hoy hay que estar todo el tiempo midiendo cómo es la canasta básica porque en esta espiral inflacionaria efectivamente esto se corre y siempre vamos de atrás. Esa debiera ser la referencia para los salarios mínimos, porque estamos hablando de que esa es la medición de la pobreza. Hoy, lo que nosotros creemos que hay que hacer, si efectivamente hay una decisión de dar una respuesta estructural, es suspender los pagos al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que debiera haberse hecho, lo que no se hizo y lo que hoy está negociando Sergio Massa de esta manera. Dejando en total desprotección, a los más débiles, dejando en total desprotección a los jubilados y jubiladas, porque esto que dice vamos a dar, el problema es que hoy no alcanza la plata. Bien, veamos qué pasó. Silvia, Milei va mañana al Fondo Monetario, si no va Milei va la hermana, es lo mismo, lo que tiene que ver es el equipo, la cabeza, la idea. ¿Por qué van al Fondo Monetario Internacional, Silvia? Bueno, para vos, ¿por qué van? Hay que, insisto, el Fondo Monetario Internacional es un organismo político. Prestó lo que prestó Mauricio Macri y evidentemente intenta condicionar y acordar con los distintos candidatos más votados en las últimas elecciones. Esa situación nos muestra también que Javier Milei tiene una predilección por Estados Unidos, evidentemente por el dólar, tiene una predilección por
todo lo que tiene que ver con una economía que beneficia a determinados sectores. No por nada está hablando de lo que sucedió con Carlos Menem, lo que sucedió con Domingo Cavallo, habla de privatizar, habla de abrir totalmente las fronteras económicas. Sí. Efectivamente, lo que está planteando ese libre mercado que en realidad beneficia a los sectores más poderosos y que termina de destruir lo poquito que queda de nuestra industria nacional, ese es su proyecto, eso es lo que está planteando. Ahora, y en ese sentido, ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional, él mismo lo planteó. Que lo que iba a hacer era efectivamente cumplir más aún las metas que el Fondo Monetario nos propone. Pero eso va a significar un desastre económico para nosotros. Bien, Silvia, esto también es lo que pasa en la política. Lo que estamos viendo ahora tiene que ver también con la política. ¿Cómo se resuelve este tema? ¿Cómo hay que resolver este tema? Más allá de lo climático, Silvia. Déjame decirte que esto está sucediendo también en otros municipios del conurbano bonaerense. Sí. Tengo imágenes que si quieren ahora les puedo pasar de lo que está pasando en San Isidro. Sí. Están buscando un chiquito también, que no lo encontraban en San Isidro. Sí. También por la misma situación, como entra el agua a las casas es tremendo, porque además se está combinando la sudestada con el gran caudal de lluvias y se esperan lluvias también para dentro de un rato y la verdad es que la situación es muy desesperante. Es muy triste. A ver, no es algo que no se sepa. Tuvimos una lluvia hace poco más de 2 meses que también habían hecho obras a las apuradas previendo la elección y las hicieron sin hacer los lugares que puedan escurrir y se inundaron, las casas se llenaron de agua después de haber hecho una obra mal hecha a las apuradas. Esto que es una presencia del Estado que incluso perjudica a los vecinos, son cuestiones que se hacen sin ni siquiera tener en cuenta cosas que se han estudiado. No son cosas que no se estudian, cómo escurre el agua, por dónde pasan arroyos, entuban arroyos que los entuban con mal caudal. O sea, efectivamente hay una presencia del Estado mala, deficiente. O mala o no presente. Marco, déjame preguntarle a Silvia Saravia, porque está viendo esto, igual que Gómez Centurión, están viendo esto y sorprende la cara de ellos. Son personas que están acostumbradas a la política y son personas que están acostumbradas a ver este tipo de situaciones o a charlarlas o a tratar de resolverlas por lo menos. ¿Qué pasa, Silvia? Estabas viendo ahí, decías que no con la cabeza, igual que Gómez Centurión. Silvia, ¿qué pasa cuando alguien que tiene un trabajo, ¿sí?, como el que tenés vos, en barrios, ¿sí?, un trabajo social, ve esto? Es que, a ver, es algo que podría prevenirse. Sí. No es cierto que la inundación no puede prevenirse. No es cierto que no puede prevenirse un montón de cosas que pasan en nuestros barrios. El problema es que no hay a ver, hay historias, esto no es la primera vez que se inunda, no es la primera vez que esto sucede ni ahí, ni en San Isidro, ni en Avellaneda, ni en los lugares ni en San Fernando, porque, a ver, nosotros tenemos compañeros y compañeras que están entre esos vecinos y vecinas que se juntan para dar una mano, como es para hacer una olla popular cuando no hay comida. El problema es que muchos de ellos se acuerdan incluso de hacer alguna obra o lavarle la cara al municipio cuando se acerca la elección. Entonces, 2 o 3 meses antes empiezan a aparecer a las apuradas pensando en la próxima campaña como una cuestión electoral. Acá lo que hay que pensar es que la gente necesita respuestas apenas ellos asumen que son las respuestas que no llegan. Y las inmediatas. Pero a ver, no son cosas nuevas, son cosas que vienen sucediendo. En cada recorrida que yo estuve haciendo en estos meses, vos encontrás en un montón de lugares gente que te dice, esto se desborda. Yo hice una filmación de lo que pasaba en Quilmes con un arroyo, que la verdad que veías todo el agua podrida, verde, y eso se rebalsa y entra en las casas. Esas son las cosas que pasan cada tanto, se vuelven a reiterar y no pueden aparecer muchos de los que están en campaña porque prometieron, porque la mayoría de los que quedó ahora ya gobernó y es responsable de esto. Pero uno decía, yo me quedo parado en la puerta. Claro. Pero a ver, una cosa más. Mucha de la gente que está ahí en zonas que se inundan o en zonas que, digo porque la zona de La Plata y toda la zona, incluso Berazategui, uno va por la autopista y ves cómo están haciendo rellenos de barrios, que dejan a las zonas más bajas
digamos, no le permite que escurra el agua. Eso también está sucediendo y eso se está permitiendo de una manera totalmente irresponsable. Y ahí no es un problema de la gente que viene a sentarse, es un problema de los barrios cerrados que están levantando terrenos y están dejando a la deriva a todos aquellos que están en un desnivel. Bien, muy riesgoso, Carlos. Fíjate una cosa, no hay una agencia estatal que ponga una cuerda, no hay nadie. Una cuerda de seguridad para cruzar la calle, una cuerda de seguridad. Nadie. Silvia, decías. No, y acá el problema son los pozos, ¿eh? Claro, lo estamos viendo. Sí, Silvia. No, que hace poco más de 2 meses. Sí. Los vecinos tratando precisamente de ayudar en una situación similar, se ahogó un muchacho en Florencio Varela. Digo, no, todo esto que hacen, realmente debieran desde el municipio acercarse, debieran todas las fuerzas que realmente tendrían que estar ayudando en ese momento. Carlos, mirá, Silvia, tiene solución esto. ¿Por qué no buscan esa solución? La primera solución sería recuperar un modelo donde la gente no tenga que estar trasladándose para vivir en estos lugares. Sí. Porque la mayoría de los desplazados en nuestro país es porque no tienen oportunidades de trabajo en sus lugares de origen. Porque se ha destruido por parte de quienes nos han gobernado y quienes nos gobiernan, han destruido todo lo que tiene que ver con la industria que genera trabajo, con las pymes, y eso hace que mucha gente se desplace y termine ocupando lugares y viviendo en lugares que son zonas inundables y que no debería haber viviendas allí, pero que las hay frente a la necesidad. Y por otro lado, el negocio inmobiliario, porque en toda esa zona también, como ocurre en parte también en muchos lugares del conurbano bonaerense, el negocio inmobiliario lo que hace es hacer barrios cerrados o hacer que terminan taponando todo el escurrimiento de las aguas. Sí. Esto se conoce, está estudiado, no es algo imprevisible, es algo que se puede prevenir y se debieran hacer obras para que esto no suceda. Y debiera haber una planificación de la urbanización adecuada, porque no es que estamos en un país que no tiene tierra disponible, tiene un montón de tierra. Entonces, la realidad es que hay leyes para esto, hay estudios para esto. Lo que hay que hacer es gobernar para que la gente viva bien. No es un problema del Estado como Estado per se. Es un problema de los que nos gobiernan, que piensan en el negocio propio, en el negocio de sus amigos y no piensan en el bienestar de la población. Vamos, Silvia, es lo que hablábamos recién, es ese cordón humano. Sí, ese cordón humano que se hace para tratar de rescatar a un perro, pero también a un perro que es prácticamente de la familia o es de la familia, como también para darle de comer a una persona. Esto es la solidaridad pura. Silvia, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, mira, yo te voy a... Hay una cosa. Ahí, míralo. Si Crónica puede estar ahí, ¿cómo puede ser que no haya un móvil policial en ese lugar? ¿Cómo puede ser que no esté Defensa Civil en ese lugar? ¿Cómo puede ser que no estén los organismos que debieran estar, que hayan llegado a ese lugar? Porque digo, no es que ustedes son superhéroes o que el cronista, no sé, tiene superpoderes. No, es solamente escuchar lo que está pasando y acercarse. El problema es que, lamentablemente, muchos de los que están en plena campaña y tienen responsabilidades sobre esto y deberían ser los que dan las primeras respuestas sobre eso, no les importa. No les importa, esperan que pase lo más rápido posible y lamentablemente el pronóstico del tiempo está diciendo que va a volver a llover, si no me equivoco, y por lo que estuve viendo. Entonces, evidentemente son situaciones que van a agravarse. Entonces, hace falta de que se hagan presentes y que den la ayuda, porque son parte, tienen los recursos para hacerlo, en muchos casos tienen la formación para hacerlo. No pueden dejar tirada a la gente como la están dejando. Los vecinos son los que dan respuesta, aún a riesgo de su propia vida. Es lo mismo que pasó durante la pandemia. Es una vergüenza que no estén en esos lugares. Vos fijate, el comedor ese dice que va a venir mucha más gente. ¿Lo están ayudando? ¿Hay alguien que se hizo presente y les dijo, che, miren, colaboramos con esto? Te quiero Silvia, gracias por venir también, muy amable. Sí, estuvieron los dos las 2 horas. Sí, Silvia. Porque me parece que acá el Estado, de manera eficiente, es el que tiene que estar presente. No podemos dejar librado a la competencia del mercado, porque a ninguno
le serviría o haría negocio con esto. Entonces, no podemos entrar en esta falsa dicotomía donde se plantea que hay que liberar todo, liberalizar todo. Creo que en eso tenemos que reflexionar. Lo que propone Milei realmente es una desgracia para nuestro pueblo. Bien, gracias Silvia también.